compartir contigo en este momento, junto con las personas que nos acompañan, para un motivo más de amistad, de calor humano y una justificación para esta amistad. El libro de los cielos, hermano, pero en realidad es compartir con las personas cómo hacer una conciencia del momento presente en esa sincronía con el libro de los cielos, pero sobre todo es para reconocer la vida, estar en contacto con la vida. Juanca, bienvenido. Qué bello inicio el que le das a nuestro espacio de viernes en la noche, aquí desde Bogotá, Colombia, porque yo creo que la astrología hay algo que nos aporta de un tamaño enorme, que es la justificación perfecta para hablar de nuestras funciones humanas, de nuestra psicología, de nuestra psique, de nuestros sueños, de nuestras ilusiones, de lo que nos constituye. Y eso es lo que nos permite la excusa de hablar de los tránsitos que vamos a vivir en julio del 2025, para hablar no tanto del tránsito allá en planetas ni nada, sino a nivel humano, de qué está convocando el libro de los cielos, qué está convocando la música de las esferas para darle expresión humana aquí entre nosotros. Entonces, pues, qué gran momento, querido Martín, para hablar de todos estos tránsitos. En julio viene a entrar Urano en Géminis, vamos a tener retrogradando a Saturno, a Neptuno, a Quirón, vamos a tener una luna llena y una luna nueva, como todos los meses, pero son unas lunas llenas en Cardinal, en Capricornio. En fin, varios eventos interesantes con la excusa de hablar de astrología para hablar de lo humano. Exactamente, para mirar arriba, pero para hablar de lo que pasa aquí, en nuestro mundo, en este plano. Porque a la larga, nosotros somos realmente los que le damos como una manifestación a esa información astrológica a través de la vida. Sepamos o no sepamos astrología, nuestros hechos, nuestros pensamientos, nuestras emociones son la manifestación de eso que llamamos los aspectos astrológicos. Para cada persona, una combinación astrológica es diferente, funciona distinto, pero en el fondo hay un patrón que se mantiene y que en cada individuo toma cuerpo, toma vida. Es como si fuéramos los actores que interpretamos una obra y cada uno de nosotros tiene esa oportunidad de expresar en su vida de manera consciente o inconsciente, puede expresar en su vida eso que estamos observando en el libro de los cielos. Y en ese sentido, lo más importante que hay, más que saber astrología, es estar conscientes de la vida que estamos viviendo, del aquí, del ahora, de la realidad de este momento, de lo transitorio, porque aunque todas las circunstancias son transitorias, lo que sí ocurre y lo que sí está pasando es que estamos siempre presentes. Aunque las circunstancias cambien, hay alguien que siempre está presente, que es nuestro ser. Y nuestro ser, unido a los seres de los demás, pues es un solo ser, cada uno expresando como en una orquesta, tocando la partitura, un instrumento, una parte de la partitura, pero entre todos tocamos la partitura. Y eso es lo que tratamos de vivir. Lo que está siempre allí, que siempre nos ha acompañado desde que tenemos conciencia y Mm. que nunca se separa de nosotros. Qué bello. Bueno, pues Martín, hablemos un poco voy a poner en pantalla los Pon en tránsitos de pantalla julio para que nos sirva como de guía. Em, completamente. Acá tenemos esta página que estamos viendo en pantalla, es de AstroSeek. Entonces, cuando entran a AstroSeek en inglés, acá en la parte superior, van a encontrar algo que dice astrocalendar del mes, ¿sí? Ustedes le dan ahí clic y allí entonces buscan el mes que quieren analizar. En este caso vamos a analizar el mes de julio. Y ahí aparece en una primera instancia para mí, algo a analizar, que es cuando los planetas cambian de signo o cuando tienen un aspecto importante, el más importante, que es la conjunción, por ejemplo. Entonces, en este primer cuadro vamos a ver todas las entradas de los distintos planetas. Por ejemplo, nos cuenta que el 4 de julio Venus hace una conjunción con Urano y que el mismo 4 de julio entra en Géminis, que también ese mismo 4 de julio Neptuno se pone retrógrado
y el 7 de julio Urano entra directo a Géminis. Ese primer cuadro ya nos va a dar como un mapeo, que es el que quiero que de pronto analicemos. Sin embargo, quiero mostrarles que en la parte de abajo también nos va mostrando los diferentes aspectos que hacen los planetas durante el mes. Por ejemplo, los aspectos que hace el Sol, eh, los aspectos que hace la Luna, Mercurio, Venus, Marte, en general todos los planetas, Júpiter, Saturno y Urano. Esto también puede servir de mapeo para hacer un análisis del mes. Nos vamos a centrar ahora en las entradas, ya de por sí esto es harta información, sobre todo entradas como la de Urano en Géminis, y también en estos retrógrados. Y los planetas lentos, como se demoran bastante en haciendo aspectos y cambiando de signo o entrando en una casa, pues tienen un efecto muy profundo en nuestra conciencia, en nuestra vida, porque sus movimientos son profundos y nos invitan a cambios de fondo o nos producen alteraciones que nos obligan a replantear la forma en que estamos viendo o viviendo nuestra vida. Entonces hay varias formas. Una es cogerlo por las fechas, ¿no? Tenemos ahí el 4 de julio, Venus conjunción Urano. Un planeta transpersonal, que es Urano, se pone en contacto en el último grado de Tauro. Se encuentran los dos, Venus y Urano, para producir el último toque de Venus-Urano en el signo de Tauro. Venus es el regente de Tauro y este será el último toque en el signo de Tauro, porque ya después nos vamos hasta dentro de 84 años. Entonces, esta combinación primero recordemos que en la mitología Venus es hija de Urano. Venus uránida nace de la castración que le hace Saturno a su padre Urano y cae el agua, sobre el agua del mar cae la sangre y esa espuma genera Venus uránida. Y eso nos permite tener acceso al placer de la belleza por el conocimiento, por la vida, por lo noble, y justamente nace de una castración. Entonces es bien interesante cómo un acto agresivo puede generar como respuesta la belleza, el amor por la verdad, por la sabiduría. Esa es una elección del ser humano. Y cuando Venus y Urano se encuentran, se acercan, pues la belleza, la armonía, los acuerdos, Venus también representa los acuerdos, lo que hemos construido y nos da garantías, bienestar. En el contacto con Urano se produce la necesidad de mirar si hay necesidad de hacer algo distinto, modificar, hacer un cambio, o puede aparecer una alteración que nos dice no estaba tan en armonía lo que se acordó. Es un momento sobre esos aspectos para revisar en nuestra vida qué está pasando. Sobre todo más que con Juan Carlos lo hemos insistido mucho, más que pretender, yo lo dije primero y mire lo que pasó. En lugar de hacer eso, más bien es qué está pasando, qué me estoy dando cuenta. Y ahí la astrología se vuelve como un diálogo con la divinidad, con la vida, con el cosmos, con Dios o con el vacío o con nuestra conciencia para decir, ¿y esto que acaba de pasar, qué me está mostrando? Mira, qué bonito esto que estás mencionando de cómo de un corte de algo que aparentemente es un trauma, que Cronos, Saturno, saque su guadaña y corte los genitales de Urano, y de ahí nazca la diosa Afrodita, la belleza, el amor, las tres gracias y también las tres furias, todo al Eso. tiempo, ¿sí? Eso es algo muy importante porque fíjate, cada vez que nosotros estamos tragando, sosteniendo lo insostenible, apretando los dientes y diciendo, sigo aquí, no voy a hacer este corte, no voy a hablar, no voy a comentar, cuando en realidad, cuando tenemos aprecio y valor por nosotros mismos, decimos, no, señor, esto no lo puedo dejar pasar. Yo tengo que hablar esto, tengo que decirlo. Y hay un corte, y hay un antes y un después de una situación. Y ese antes y después, por ejemplo, cuando hablamos de pareja, que es Venus, ese antes y después logra que empecemos a tener una relación más adulta, donde respeto tu punto y tú respetas mi punto, porque lo di a conocer y no callé por evitar el conflicto. A veces los conflictos son necesarios para entrar en una nueva dinámica.
eso es un poco el nacimiento de Venus. Cuando logro empezar a abrir las posibilidades de lo que soy y lo valoro, por supuesto, van a haber personas a las que les guste mi posición, mi punto de vista, y a otras a las que no. Y poder sostener mi posición desde un valor propio puede dar la apertura al gusto y el reconocimiento de que me merezco lo que soy, merezco lo que hago. Está, digamos, como muy negado el tema de hacer cualquier corte, de que todos tenemos que ser seres de luz, amorosos, altruistas, ¿sí? Ahí sí, como decían, mansos, pero no mensos, ¿sí? Y a veces los cortes son indispensables. Tal vez, Venus, lo que nos enseña es que si nosotros sabemos definirnos con un corte frente a lo que tenemos, una moral, unos mandatos familiares, un tema, y nos definimos, ese corte permite la autovaloración y entrar en otro tipo de expresión. Esta combinación nos da la posibilidad de experimentar algo distinto, diferente, original. Inclusive Venus representa el bienestar, los placeres, y es un buen momento como para preguntarnos dónde se puso aburrida la vida de pareja, la vida creativa. Entonces Venus, que representa esa tranquilidad, cuando llega Urano, nos invita a liberar esa parte nueva o nuestra que está pidiendo espacio para manifestarse en la vida. Claro, la conjunción es una liberación de energía que no necesariamente significa que al hecho de liberarla ya se resolvió el tema, sino que es darle espacio. Y también la conciencia con la que cada uno de nosotros puede darle espacio a esa parte que está pidiendo eh, ser liberada, pues también requiere el nacimiento de Venus Uránida, de que tengamos conciencia de lo que implica eh, abrir la puerta, pero también tengamos conciencia de lo que implica negar cerrando la puerta. Entonces es un momento para salir del aburrimiento, para mirar lo que nos está generando un estancamiento. Esto puede estar ligado a la economía, al bienestar, a la creatividad, a las relaciones, y nos invita de alguna manera, cerca de este 4 de julio, a que miremos esa necesidad de oxígeno, de novedad, pero también que tengamos la visión de que Venus siempre lo que busca vivir es que a la larga sea benéfico, porque si le ponemos demasiado énfasis en el cambio anárquico, pues no vamos a tener un beneficio, sino un caos, que a veces tiene que ocurrir porque si no es la única manera en que tomamos conciencia. Si nos ocurre algo abrupto, pues también es bueno decir qué está pasando, por qué tiene que ocurrir abrupto. Que si estás reprimiendo algo y se sale de manera desbordada, pues la conciencia nos invita a mirar cuál es el temor a abrir la puerta del cambio o de la libertad para generar una fluidez y un bienestar a la larga. Si la cerramos y la pretendemos castrar, seguramente va a salir de manera bastante incómoda. Entonces, para que estemos atentos a ver, incluso desde ya lo podemos estar sintiendo, cómo hacer para liberarlo. Y Martín, es que ese día pasan tantas cosas y además creo que es cuando se celebra el Día de la Independencia de los Estados Unidos, ¿no? Sí, 4 de correcto. julio. Ujú. Y fíjate que otra cosa que sucede el mismo 4 de julio es que Venus sale de Tauro, del signo regente. Yo veo esa conjunción con Urano como la despedida y el agradecimiento que le da Venus como el anfitrión de la casa de Tauro, como dueño de casa, a Urano, que ha hecho de las suyas desde el 2018. Y de alguna manera el trabajo de Urano es despertarnos. Seguramente despertó una serie de valor, de recursos, de posibilidades que al romper rutinas y al romper lo que supuestamente estaba establecido y que era inamovible, generó una creatividad para utilizar nuevos recursos y nuevas formas de abrirnos a la vida. Y es como si el regente, el dueño de casa, como si el anfitrión, como cuando, no sé, como cuando yo voy y te visito a tu apartamento, Martín, que tú llegas y me recibes con un abrazo, con una bienvenida, y al final cuando digo, Martín, me voy, tú dices,
qué rico que hayas venido, vamos hasta la puerta, me das un abrazo, decimos unas palabras finales, no sé, es algo así como esta Venus en Tauro diciéndole a Urano, y ojalá lo pudiéramos hacer a nivel humano, pudiendo despedir la energía de Urano de todo lo que nos trajo durante estos 7 años, Claro. de todo lo que consideramos que era tan doloroso porque se rompió y que a la larga cuando miramos hacia atrás decimos, qué alivio que haber podido soltar eso que creía yo insoltable, inamovible, qué alivio que me genera esta libertad y qué alivio toda la creatividad que se abrió en mi vida gracias a esto que se rompió desde el 2018 a la fecha. Buen ejercicio, Juan Carlos. Muy buen ejercicio porque ya no tendremos a Urano más en Tauro. No sé si hay alguna Sí, retrogradación, pero retrograda, pero ya no, pero digamos que no se toca con Venus. Se vuelve a sí. tocar con Venus en Géminis en el grado 2 exactamente igual. O sea, en abril, cuando Urano vuelve a entrar ya definitivo, ahí se vuelve a tocar con Venus. Es bien curioso eso, ¿sí? Es como si el director de orquesta de Tauro diera esas gracias y después lo recibe con gran abrazo en Géminis, ¿no? Mm. Esa entrada de Urano en Tauro, cuando la miramos retrospectivamente del 2018 para acá, pues nos tocó la pandemia, nos tocaron a nivel colectivo muchos eventos, pero a nivel individual también. Miremos qué pasó, porque un planeta transpersonal como Urano genera no solamente eventos, los eventos son solamente las circunstancias, lo más importante es el proceso de fondo. ¿De qué nos liberó? ¿Qué nuevo hay en nuestra vida? ¿Qué cambió? Porque eso ya quedó consolidado y ahora estamos entrando en el signo de Géminis, que entra el 7, precisamente el 7 de julio. Vamos a tener a partir de ahí 7 años de la entrada de Urano en Géminis que nos va a invitar a cambiar muchas de las maneras de ver el mundo. Ya tenemos por anticipada la inteligencia artificial que ya está cambiando, pero va a ser todavía mucho más de fondo. Pero también muchas creencias que traíamos del pasado, de la educación, van a ser revaloradas. Varias de las cosas que hemos guardado, que no hemos comunicado, o estudios o intereses nuevos que tenemos ahí los signos son un depósito de la conciencia colectiva. Ahí está toda la memoria de lo vivido por la humanidad hasta el día de hoy, más allá de en qué país nazca, qué sexo tiene. No existen los signos una distinción como individuos, sino somos colectivos. Entonces, cuando un planeta como Urano entra en el signo de Géminis, pues va a destapar todo el cúmulo de necesidad colectiva que tenemos con el conocimiento, la información, la libertad, y seguramente vamos a estar desafiados por un buen tiempo. Eso vamos a poder ver en la casa donde esté ocurriendo en nuestra carta. Se nos van a plantear desafíos que van a implicar, con Urano no hay ninguna certeza, entonces lo que nos va a plantear es que nos toca experimentar e ir gradualmente en la medida en que tenemos la experiencia, encontrando la forma de darle una salida. Entonces, la entrada de Urano en Géminis nos va a revolucionar conceptos, relaciones, la forma de comunicarnos. Y seguramente la tecnología en 7 años va a tener un vuelo impresionante que no nos imaginamos, pero también nuestra manera de concebir el mundo, la forma de estudiar, la misma en la vida personal, privada, vamos a tener nuevos intereses que ya están asomando. Qué bueno anticiparnos a decir qué me gustaría aprender o desarrollar. Y con Urano, más que buscar certezas, como decir estoy haciendo algo y tiene que darse, lo que nos invita a Urano es explora, entra a experimentar y sobre la marcha vas encontrando lo que deba darse, no necesariamente lo que tenías en mente al comienzo, sino lo que deba darse. Entonces esa entrada de Venus-Urano, como tú bien la manifiestas, es como un abrazo, ¿no? Como un agradecimiento y personalmente es bueno que miremos qué agradecemos de estos últimos 7 años, qué se nos perdió, qué se nos fue, pero qué ganamos también. O cómo fuimos, a partir de ciertas pérdidas, fuimos quedando más libres, libres físicamente y en conciencia. Divino eso. Sí, me encanta. Yo creo que ese día deberíamos celebrar, no solamente por la independencia de los Estados Unidos, si estás allá, sino deberíamos celebrar em,
poder ver procesos de liberación humana, poder ver hacia atrás aquellas cosas que yo consideraba, o sea, como eso es imposible que cambie, o esto es imposible que se rompa, o, o esto es imposible que se quiebre, ¿sí? Y se quebró, se dañó, nos echaron, terminamos una relación que considerábamos, mejor dicho, intocable, no sé, también enduelamos a ciertas personas que se fueron muy queridas. Sí, se fue mi hermana, se fue, bueno, se fueron tantas personas importantes, se fue la relación que tuve de más de 20 años con una persona muy importante para mí, con la cual construí hogar, vida, familia, de todo. Se fue mi hijo a otro país, o sea, tantas cosas que sucedieron. Se abrió la Escuela de Astrología Psicológica, empezamos a hacer con Martín programas, con Urano en Tauro, conocimos e introducimos la virtualidad totalmente en nuestras consultas y en nuestra vida. Es decir, tantas cosas que trajo Urano en Tauro de una manera a lo relámpago o quien no vivió, quien no vivió más bien la pandemia en donde le tocó aprender a las bravas, a la maldita sea, como dicen acá en Colombia, a pagar por internet, a pedir domicilios, a tener otro estilo de vida que nunca se imaginó tenerlo y que gracias a eso hoy nos escuchas a través de las redes y gracias a eso puedes estar aprendiendo astrología de repente, ¿sí? Es decir, trajo tantas cosas tan interesantes Urano en Tauro, que es como una, un despertar a unos valores que no creí que tenía. Y eso es lo que hace Urano. Lo que toca lo despierta. Y al entrar en Géminis, como bien lo mencionabas, Martín, Géminis nos corresponde a toda la humanidad. ¿Y qué es? Es el lenguaje, es la comunicación, es el aprendizaje. Entonces viene a dar como un despertar en nuevos términos, en nuevas palabras, así como nuestro querido Boris Cyrulnik en los años 70 adoptó la palabra de resiliencia que venía de la metalurgia. Tal vez incluir nuevas palabras en nuestro vocabulario nos ayude a darle voz a las sombras de nuestra psique, a aquellas cosas que aparentemente son innombrables porque nos han dolido tanto que no tenemos palabras para ello. Y tal vez Urano viene a despertar las posibilidades de comunicar aquellas cosas que están ocultas, secretas, misteriosas, y que con ese trino con Plutón tengamos la posibilidad como individuos de poderle poner palabras y poder eh, poner en escena cosas que nos han estado doliendo tanto dentro del corazón que terminan siendo un síntoma, una enfermedad, que terminan siendo una compulsión de la psique a través de las relaciones o de los escapismos que buscamos para no poder expresar la vida. Entonces, Urano en Géminis es una potente herramienta que como humanos podemos utilizar. Son la herramienta de los gemelos, de la comunicación, del intercambio, de la socialización, de poder contarle a alguien mi dolor y que ese alguien me escuche empáticamente, porque yo le puedo contar mi dolor a alguien que inmediatamente me dice, no llores más, no vuelvas a tocar ese tema, cállate, ¿sí? Pero tal vez con Urano en Géminis es poder encontrar la capacidad de, tengo algo que decir y alguien que escucharme, alguien que me pueda escuchar y que pueda empatizar con mi propia situación. Entonces, para mí es uno de los temas humanos por excelencia, como son los signos de aire, que son Géminis, los gemelos, Libra, la balanza y la justicia, y Acuario, el Ecuador. Los signos de aire representan la humanidad, que es lo que permite la comunicación, el intercambio, el estudio, lo lógico, lo racional. Y para eso, Urano entrando allí es como si abriera la posibilidad de todo ello, ¿no? Otro de los movimientos transpersonales que nos están tocando a todos es Neptuno y Saturno que están en conjunción. Neptuno se pone retrógrado. Ahora que entró ya en Aries, empieza a retrogradar el 4 de julio precisamente y Saturno empieza a retrogradar el 13 de julio. Es la primera retrogradación. Este ciclo es un ciclo muy potente. En la astrología mundial es muy reconocido como, en síntesis, nos muestra que toda la estructura que se construyó durante más de 30 años
ya no nos sirve. No es sino mirar el orden mundial. Y lo que está pasando en el orden mundial, pues pasa en el orden personal. Las estructuras que veíamos seguras, sólidas, consolidadas, pues están siendo puestas a pruebas y sobre todo están mostrando la vulnerabilidad. Y nos está invitando, la función de Neptuno es deshacer, la función de Urano es que, de Saturno es que funcione bien, pero la de Neptuno es deshacer lo que no funciona para crear algo más sensible, más humano, más aplicable a las nuevas necesidades. Este es un movimiento que es muy potente, muy poderoso. No nos lo vamos a poder quitar mañana ni pasado, sino que nos invita precisamente a entrar en esa dinámica de reconocer en qué área de nuestra vida estamos necesitando reconocer que esa estructura que hemos fabricado o esas estructuras pueden ser temas de relaciones, pueden ser temas económicos o planteamientos, pues están siendo realmente renovados. Estos dos planetas plantean como una polaridad, porque por un lado Saturno es lo más concreto, lo más predecible, lo que viene de atrás, lo que se ha probado, y Neptuno inclusive físicamente no lo vemos. Entonces estamos descubriendo que en un momento de nuestra historia, tanto a nivel mundial como personal, eso que habíamos dado por sentado o que sospechábamos que no era tan estable, pues se nos está deshaciendo. Y en ese sentido, el esfuerzo que hemos hecho disciplinado, unido a esa necesidad de soñar, de los anhelos espirituales, pues nos está invitando a crear como una fusión, una interacción entre ese mundo construido material de seguridad y esa parte de liberarnos de lo que nos reprime, nos restringe o que nos limita los sueños. Y eso nos genera una confusión, nos puede generar también angustia, como cuando dicen, bueno, estos locos que manejan este planeta, que nos representan a todos nosotros, pues pueden apretar un botón y se acabó. Pero también emerge dentro de la humanidad un anhelo de decir, hay algo más grande que nos une, somos seres humanos más allá de las ideas, los temas políticos, somos seres sensibles, seres sintientes. Y por un lado, la organización que fabrica Saturno, pues no es tan práctica ni tan funcional como en otros momentos. Y por otro lado, hay unas realidades sensibles, sutiles, y esa mezcla entre ese mundo más organizado, tangible, y ese mundo intangible, nos está poniendo en un momento de trascendencia, donde nos está invitando a darnos cuenta que las rigideces que cada uno tiene en su vida personal, las rigideces son aquellas estructuras que hemos armado que nos han funcionado muy bien, pero que en el tiempo requieren un cambio o, o una reevaluación. Entonces llegó el momento donde esté ocurriendo esta conjunción en nuestra carta, en nuestra vida, para que miremos qué nos tiene aburridos también, qué nos desgasta, dónde estamos poniendo Saturno, nuestro tiempo, nuestro espacio y nuestros sueños que son Neptuno, dónde están quedando o cómo podemos, imaginémonos como mezclar, cómo podemos utilizar el tiempo, el espacio, la materia, irlo mezclando con nuestros sueños para irlos materializando. Pero también nos enfrentamos a un escenario donde podemos decir no tenemos claridad, no tenemos certeza del futuro, pero sí tenemos el hoy. Y el signo de Aries precisamente lo que nos transmite es la fuerza del yo me expreso y me presento ante el mundo. Entonces, puede ser que no tengamos certeza del futuro, pero tenemos certeza de este momento, de lo que podemos hacer. Hay gente orando, gente pidiendo que no seamos tan descabellados de que pongamos en riesgo el planeta. Y hay otros que por miedo se están agarrando a reivindicar sus derechos y creer que pueden deshacerse de los demás. Estamos en un reto muy grande y ese reto nos pide plena conciencia de que cada uno de nosotros tiene un poder espiritual, el poder de manifestar en Aries el yo que elige vivir la historia y los eventos de una manera distinta, en lugar de ser víctima de lo que otros deciden arbitrariamente. Mm. Sí, Martín, qué buena exposición la que haces de esta fusión de estas dos energías tan antagónicas. Yo quisiera dar un comentario más light de este tema, ¿sí? Sin invalidar
estoy totalmente de acuerdo con todo lo que acabas de decir, pero quisiera mencionar algo que he visto. Prendo la plataforma de Disney Channel y miro y empecé a ver una serie que me pareció muy curiosa que se llama The Old Man, el hombre viejo, que es así como el héroe, pero ya de años, añoso, ¿sí? Después prendo Netflix y veo una serie con Schwarzenegger. Imagínate, Schwarzenegger debe tener, no sé, 80 años, 75, yo no sé cuántos tendrá, pero entonces también se llama Fuber, ¿sí? Algo así creo que se llama la serie. Y es hasta chistosa, bueno, son flojitas, pero están interesantes y lo que quiero recalcar es cómo Saturno entrando en Aries es como si el viejo se pone de moda. Es decir, tal vez nosotros los canosos, añosos, entramos en una nueva dinámica, Saturno en Aries. Entramos tal vez con el poder también de los años, de la sabiduría del tiempo y de todas las capacidades que hemos venido acumulando y con Neptuno nos ponemos de moda. Entonces está el youtuber de 50, 60. Sí. Estamos sacando a la luz procesos de vida profundos en los que hemos elaborado nuestra existencia con nuestros hijos, nuestra familia, nuestras profesiones, y que tenemos mucho que decir y que gracias a las tecnologías y a que no y que las tecnologías en este momento no son de los medios de comunicación masivo como lo que era en nuestra época, querido Martín, que únicamente uno podía convocar si lo invitaban a la radio, a la televisión. En este momento, pues con nuestro YouTube ya listo, convocamos y podemos de pronto mostrar el trabajo de nuestra vida, por ejemplo, Martín, el trabajo de nuestra astrología, de lo que hemos estudiado durante más de 40 o 50 años y que podemos sacarlo a la luz. Entonces es como también al rescate de las posibilidades saturninas de todas las cosas que hemos venido labrando con el tiempo y que entran en un nuevo ciclo, que no se trata de hacer lo mismo y más de lo mismo, sino se trata con Saturno-Neptuno de ponerlo en evidencia para amplificarlo, mejorarlo, renovarlo. Para eso están todos los transpersonales ahí encima, Urano y Plutón haciéndole al ápex de Saturno-Neptuno, como diciendo, muy bien la experiencia que traes, pero a ver cómo ponemos esto en utilidad para los nuevos tiempos, para los nuevos cambios. No al revés, no cómo saturamos el sistema para que se siga haciendo más de lo mismo. ¿Sí? Sí, hay eventos que podemos observar en el mundo si estamos atentos, que nos hablan de estos movimientos vistos en la vida real, concreta. Los medios de comunicación tradicionales no hablan de ellos, pero hay otros medios que sí lo hablan. En el mes de marzo, aquí en Colombia, y eso está documentado en internet, cayó una esfera que estaba levitando. Pues la bendita esfera investigada a fondo, es todo un sistema tecnológico que nosotros los seres humanos no hemos desarrollado. Esto ya no es un invento de que fue que vi un ovni, que se me pareció, que se me comunicaron telepáticamente conmigo, sino es una manifestación concreta. Está en México. Hay personas a cargo, la UNAM, por ejemplo, de México, ha investigado la tecnología con fibra óptica que hay por dentro, la han escaneado. O sea, esa es una forma, no es la única, donde eso Neptuno intangible se vuelve materia, Saturno. ¿Y por qué lo menciono? Porque esa posibilidad la tenemos en este momento a nivel individual, donde eso que uno decía imposible, yo no voy a poder, pues precisamente la conjunción Saturno-Neptuno nos está deshaciendo el miedo, nos está deshaciendo nuestras creencias limitantes, porque realmente lo que nos limita son la forma en que interpretamos el mundo. Y esta conjunción nos invita a cuestionarnos, a ver lo que no queríamos ver, pero en los dos sentidos, tanto lo que teníamos excesivamente idealizado o Neptuno, o demasiado seguro, dogmático, como decir esto es inamovible, pues ninguna de las dos. Entonces también en el sentido creativo nos dice, hay otras posibilidades, hay otras formas de vivir. Para algunas personas, esta conjunción ha representado preguntarse cómo vivir a partir de este momento otras formas de vida, otras oportunidades. Depende de la casa donde ocurra. Necesitamos desengañarnos de alguna manera del pasado, Saturno, de lo que traemos,
verlo más claramente, porque Neptuno lo que nos aporta es claridad, pero también nos pide mirar un mundo mucho más allá de lo que hemos vivido, más amplio, como traer al mundo de la realidad nuestros sueños, Neptuno, poderlos empezar a plasmar. Esa esfera de Buga que ha generado un revolcón y que afortunadamente está en manos de la sociedad civil, no en ningún gobierno, porque si no taparían esa información, pues es una evidencia tremenda de un fenómeno. Ahí está, la está mostrando Juan Carlos. Pero eso lo podemos aplicar a nuestra conciencia. Yo no necesito irme por allá a México a mirar la esfera, ¿no? Eso es un símbolo de lo que colectivamente nos está pasando. Podemos traer o empezar a ver realidades como la canción de Serrat que viene de Machado, que dice que yo amo los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles como pompas de jabón. Esos mundos sutiles son también materia, son formas de otras vidas, pero eso está en una vida individual como es la nuestra. Aquí uno puede decir, ahí está, por ejemplo, lo que muestra Juan Carlos, es un ingeniero, no es un extraterrestre ni nada, es un tipo que sabe de alta ingeniería, que ha analizado la esfera con aparatos y dice, mire, esto tiene una tecnología así, 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 sirve para flotar, para levitar. Nosotros todavía no hemos desarrollado equipos para levitar. Pues es muy interesante, más allá de dónde venga, ese es el misterio. Para mí esta conjunción Neptuno-Saturno es poder hacer visible el misterio, poder hacer tangible, no en la esfera de Ugan y seguramente habrán más eventos, en nuestra vida. ¿Cómo podemos hacer posible que el misterio de nuestra vida se revele ahí en el signo por donde tenemos ese tránsito de Neptuno-Saturno? Y para que el misterio se revele, pues nos toca deshacer un sistema que ya no nos sirve de creencias, que nos trajo hasta acá. Es como cambiar de carro, que dice ya el carro lo mandé a arreglar, que ya no aguanta un arreglo más, hay que comprar uno nuevo. Pues tenemos la oportunidad de traer a nuestra vida esas posibilidades nuevas que nos inspiren, que nos libere de las limitaciones, de las creencias y nos ponga a ver mucho más allá y podamos darnos el permiso con Urano de experimentar, de probar, de arriesgarnos con conciencia, con moderación, sabiendo que la vida es un campo de experiencias. Aquí no hay bueno o malo. Hay un campo de experiencias que si asumimos la actitud del aprendiz, pues vamos aprendiendo y corrigiendo. Precisamente acabo de llegar de cine de ver una película que se llama Helio de Walt Disney y tocaban el tema de la sonda espacial que enviamos en los años 90, si no estoy mal, y en Carl Sagan estaba orgulloso por todo el trabajo que había diseñado para enviar unas sondas hacia los confines del universo para que en algún momento si la rescataba alguna inteligencia extraterrestre, pudiera ver un disco de oro en donde se enviaba toda la información comprimida y hicieron muchas reuniones para ver qué enviaban ahí. ¿Sí? Y es bien curioso porque prácticamente la esfera que tú estabas mencionando es inversa, es al revés, es como si viniera en un lenguaje para ser entendido de otra cultura distinta a la nuestra. ¿Sí? ¿Quién sabe? Eso todavía está en estudio, no sabemos bien qué va a pasar, pero de todas formas la película de Walt Disney, de Helio, se la recomiendo porque esa existe, esa está todavía en cartelera y tiene que ver precisamente con todo esto, ¿no? Es una bella película interesante. Sí, Sí, y la Martín. retrogradación, Juanca, lo que nos invita es, cuando hay una retrogradación, lo hemos hablado varias veces con Juan Carlos, no es que nos va a pasar nada malo, es que nos ayuda a tomar conciencia de algo que necesitamos ver para poder avanzar. Si eso implica que hay retrasos, que hay demoras, pues es que no es que la vida se esté retrogradando y echando de para atrás, nosotros no vamos de para atrás, lo que nos está invitando es que como para poder avanzar necesitamos tomar conciencia de lo que nos limita, entonces se nos puede presentar como un retraso, una demora, algo, pero no es que seamos de malas ni que la energía del retrógrado es mala, no. Nos invita a ir a fondo, a mirar qué necesitamos reconocer y resolver para poder ir en un sentido armónico. Entonces tenemos varios planetas retrógrados, Neptuno, Saturno, Mercurio, Quirón. Tenemos varios retrógrados que nos están diciendo, revisemos, miremos, el retrógrado es como cuando sales de la casa y dice, ay, se me quedaron las llaves, devolvámonos.
o me faltó tal documento, devuélvete y lo arreglas, o todavía no es el tiempo, no, es que ya debería ser, pues desde el punto de vista de la evolución, te está diciendo, eso es lo que tú crees que estás listo, pero te falta, y no estás devolviéndote, porque realmente no se está, nada se está devolviendo, estamos avanzando y en ese avance se nos pide tomar conciencia de eso que no queríamos reconocer o que no sabíamos, pero que es importante asumir para poder tener un desarrollo más armónico. Sí, Martín, es que yo veo, a ver, por un lado, la retrogradación es como cuando vemos algo que nos gusta mucho verlo por altos ángulos, mirarlo por acá, devolvernos, como cuando también estamos leyendo en un libro y decimos, uy, un momentico que en este capítulo se tomó algo muy importante, que me gusta esta idea y necesito releerlo. O cuando estamos viendo un video y decimos, un momentico, esto que acaba de decir Martín es súper guau, párelo y devuélvalo. Entonces nos devolvemos y lo volvemos a escuchar. ¿Sí? Entonces, eso es la retrogradación, la capacidad de volver a ver desde otro ángulo lo mismo, ¿sí? O cuando también vamos en un coche a toda velocidad y de repente cambia la velocidad. Cuando cambia la velocidad nos pone alertas. Alerta de qué pasó, por qué, por qué frenaste, se atravesó alguien, qué pasó, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa cuando un planeta que es símbolo de una función humana entra en retrogradación? Se pone en evidencia, porque cuando está andando en su velocidad normal, se convierte en paisaje, en un objeto más, en algo que simplemente me está acompañando ahí, esa función humana que está ahí. Pero cuando entra en procesos de retrogradación, lo veo. Y digo, un momentico, ¿de qué va el misterio de Neptuno? ¿De qué va, por ejemplo, en julio 13? ¿De qué va la necesidad de poner límites, de poner unos parámetros, de regirnos hacia algo superior, Saturno, de ver que, que las personas o adultas o que tienen voz o que tienen autoridad, las personas de autoridad, están allí por alguna razón, ¿sí? O sea, Saturno poniéndose retrógrado, Mercurio poniéndose retrógrado, un momentico, ¿qué estoy firmando? ¿Cómo estoy viendo la vida? ¿Cómo la estoy Ujú. analizando? ¿Con los ojos de quién estoy viendo la vida? ¿Con los míos? ¿Con los de mi mamá? ¿Con los de mi pareja? ¿Con los de mis hijos? ¿Con los de mi entorno? ¿O los estoy viendo por mí mismo? O sea, Mercurio retrogradando, ¿sí? Y Quirón retrogradando. Un momentico, ¿cómo es que hay tantas injusticias que están cayendo y seguimos simplemente viéndolas porque ya nos acostumbramos a verlas? Entonces, Quirón retrogrado también nos pone a verlas. Hombre, esto duele, esto hay que hacer algo, ¿sí? Entonces, esos son los planetas retrógrados que nos ponen en evidencia esas funciones humanas que cuando están en un ritmo de trabajo y en un ritmo de vida, se vuelven paisaje, ¿sí? Nos acostumbramos. Sí, Juanca, estamos en un momento de complejidad, pero también es cuando más vivo estamos. Paradójicamente, el ser humano cuando está en la zona de confort no evoluciona, se adormece, cae como en un ensueño, aunque crea que tiene los ojos abiertos, los ojos de la conciencia están apagados. Y estos eventos que son catárticos nos despiertan. Probablemente eso cambie algún día cuando aprendamos a estar más atentos. Entonces, lo que nos muestran los ritmos planetarios es eso, un despertar de la conciencia individual y colectiva. Por ejemplo, con ese Neptuno-Saturno, Neptuno deshaciendo a Saturno, podemos preguntarnos, como lo estás planteando, ¿en qué estoy invirtiendo mi tiempo? ¿En qué estoy deshaciendo mi tiempo? ¿Vale la pena? ¿He sacrificado lo mejor de mí por solamente sostener una estructura que ya es obsoleta? ¿O por miedo he dejado de confiar en la vida porque como no me da seguridad, seguridad, entonces no lo hago? ¿No será que es una invitación en Aries, que es el signo del valiente, el que se lanza primero, del osado, que se atreve a decir yo soy, yo emerjo? Pues nos está diciendo prueba, experimenta, con moderación, pero no vivas lleno de miedo, no hago, no hago, no hago, porque te estás comiendo el tiempo te está comiendo en una parálisis mirando hacia atrás. Y esa presencia de Neptuno nos deshace, nos invita a deshacer ese temor a no tener seguridad, ese temor a considerar que no podemos. Y también Saturno en el lado luminoso nos dice con moderación,
con cierto equilibrio. Cuando hablamos de equilibrio no es, imaginémonos una persona andando en la cuerda floja, no está quieto, donde quede quieto se cae. El equilibrio es un movimiento de fuerzas y está en movimiento para avanzar. Entonces, el equilibrio de esta combinación Neptuno-Saturno indica vas haciendo y vas mirando y vas corrigiendo o vas aprendiendo o vas observando. Pero llegó el momento de no quedarnos estancados mirando hacia el pasado, pensando que el pasado va a volver y que todo lo que pasó fue mejor que lo que vimos ahora, porque estamos evolucionando, estamos desarrollando la capacidad de crear, pero también de acabar con lo que ya no debe seguir más en nuestra vida, darle un final, un buen final, cerrar, tomar lo mejor de ese aprendizaje, de ese pasado, pero también el pasado hay que acabarlo de pasar, porque si no pasa nos quedamos mirando por el retrovisor sin poder manejar hacia adelante por estar mirando demasiado hacia atrás. Entonces es una invitación para gradualmente en nuestras vidas dar pasos, salirnos de la zona de confort y entrar en la zona de aprendizaje para no quedar en una zona de estancamiento y la vida moviéndose y nosotros por temor solamente mirando hacia atrás. Mm, mm. Bello eso que acabas de decir, Martín. Mm. Bueno, Martín, aquí está el evento del año, yo diría. El evento del año con un Urano entrando en un signo que tiene más concordancia con lo que representa esta función humana de Urano que lo que vivimos durante 7 años con Urano en Tauro. Esto es en cierta medida una liberación de la utopía, de los ideales, del pensamiento, de la ciencia, también de la tecnología, unos avances en el lenguaje, en la comunicación, en la interacción. Y llega con un trígono a Plutón en en el signo de Acuario. Entonces llega cargado también de tecnologías que le permite encontrar ese tipo de lenguaje de comunicación que un Urano en Géminis tanto necesita. Date cuenta, Martín, cómo en este momento la inteligencia artificial ha hecho que tú no necesites pasar por todo un proceso de aprendizaje de un lenguaje, por ejemplo, un lenguaje de Internet como es el HTML, no necesites hacer todo un curso de aprendizaje de ese lenguaje para simplemente pedirle a la inteligencia artificial que te diseñe en ese lenguaje algo y que lo haga en un minuto, ¿sí? Sin necesidad de tener esos conceptos. Es decir, de alguna manera ese Plutón en Acuario ha alistado un camino de procesos de comunicación y de intercambio con la máquina, por ejemplo, pero con la conciencia humana termina siendo. Ahora, otra cosa que quiero rescatar acá con esta entrada de Urano en Géminis en conjunción con Venus, es que necesitamos aprender a hablar más lenguajes. No me refiero a hablar inglés, francés, alemán, me refiero a hablar lenguajes empáticos de relaciones, ¿sí? Es decir, debemos aprender a hablar. Escuchaba a un psiquiatra español que se llama José Luis Marín, que decía, debemos aprender a hablar parejés. Es decir, que la pareja habla con ciertos términos. Si yo voy con un sincericidio a hablar con mi pareja, eso termina en pelea, eso termina mal. Yo necesito entender que hablar con mi pareja tiene unos tonos específicos y que tiene unos temas que deben ser abordados con delicadeza, con calma, ¿sí? Y asimismo, cada vez que hablamos con nuestro socio, con nuestros amigos, con nuestra familia, tiene unos lenguajes específicos. Eso yo creo que es el despertar de Urano en Géminis, con Venus, el despertar de un lenguaje de comunicación más claro para saber a quién nos referimos, con quién es que estamos hablando y de esa manera que la comunicación sea más fluida y que sea constructiva y realmente que lleve el mensaje. Pues sí, Juan Carlos, estamos abocados con Urano a lo nuevo, a lo diferente, a la necesidad de ser creativos. Y en Géminis claramente, pues tiene que ver con interactuar con otras personas, con poder intercambiar la información, nutrirnos de esa información, aportar la información. Y bueno, esa es la invitación que tenemos ahora. Estamos ante una nueva sociedad
una nueva humanidad que ya está en marcha, con desafíos muy grandes por delante. Siempre hemos tenido desafíos, esto no es nuevo. Entonces, simplemente que tengamos confianza, que asumamos lo que se nos va presentando en lo cotidiano y simplemente en ese desarrollo, pues saldremos al otro lado, porque hasta ahora la humanidad ha salido al otro lado, ha pasado numerosos momentos difíciles. Confiemos en que es posible pasar al otro lado. Ya no más tenerle miedo al miedo. Tenemos derecho a sentir miedo. Claro, es humano, es normal, los animales lo sienten, nosotros también. Lo que importa con el miedo es saber que el miedo nos está diciendo está siendo retado, está siendo invitado a salir de la zona de confort. Sé prudente, no te dice que te quedes estático, sé prudente y aprende de lo nuevo. Porque si no aprendes, pues te quedas paralizado de miedo. Es eso. Pues bueno, ahí hicimos un recuento de julio entre los retrógrados y la entrada triunfal de Urano en Géminis. Sí, Eh, señor. Seguramente hay mucho más que decir por las lunas llenas y nuevas que hay en julio, que seguramente abordaremos Mm. en nuestras conversaciones de Zen Tao. Del centavo. Pues mi querido Juan Carlos, muchas gracias a ti, a todas las personas que nos han acompañado en este momento y seguimos aquí. Seguimos aquí. Una pregunta que hizo Jacqueline aquí por uno de los chats es si hemos vivido ese tránsito con Urano y quiero decirte que ese tránsito de Urano en Géminis lo vivimos hace 84 años. Mm. Y hace 84 años tenemos, digamos, de ahí nació toda la tecnología que tenemos en este momento. De ahí nacieron también los computadores gracias a decodificar en la Segunda Guerra Mundial los mensajes que mandaba la Alemania nazi para poder detectar hacia dónde el enemigo estaba haciendo sus jugadas. Y de ahí nació toda la máquina de Turing y todo lo que estudiamos en ingeniería de sistemas gracias a lo que sucedió con un Urano en Tauro hace 84 años. Hay una película en Netflix que precisamente habla de esta máquina de Turing. Bien, Pues mi querido Juan Carlos, un abrazo para ti, que todo sea benéfico y luminoso para todos, que tengamos pues nuevas formas de entender el mundo que nos sean amigables, amenas, para hacer de este momento de nuestra vida y de este compartir colectivo algo más agradable que simplemente el espectáculo que nos quieren vender. Esa es una elección individual, a pesar de los retos. Me acuerdo del señor Víctor Frank, que decía que la última de las libertades que no nos pueden quitar es la de elegir cómo queremos vivir un evento. Entonces, bienvenidos con Urano, con estos tránsitos, a elegir vivir desde el mayor bien para cada uno de nosotros y para los demás. uy, tú estás poniendo, yo sé que ya estamos en final, pero es que ese punto lo estás tocando. Fíjate cómo los noticieros se volvieron una telenovela, en donde están buscando siempre la noticia más escandalosa para que sigamos viendo el capítulo siguiente. Y a diferencia de una novela, de un buen libro o de una buena historia contada en el cine o en otras áreas, esas historias tienen finales, mientras que las historias de los noticieros no, y nos dejan siempre con una serie de huecos abiertos. Sí, Ustedes quieren volver a su centro, dejen de ver noticias, eh, porque las noticias realmente son monstruosas, más en este momento, en donde lo que quieren generar es un pánico colectivo en lugar de ser constructivos. sí, señor. Con Gemini necesitamos aprender a discernir qué nos sirve y qué no nos sirve. Bueno, ahora sí, llegó la Sí, hora. muchas gracias, Martincito. Qué buen momento. Gracias por todo. Abrazos para todos. Nos incluimos en un gran abrazo colectivo de Sí por la Vida.